Hola de nuevo. Una pregunta, ¿de dónde viene la palabra salario? Porque estamos hablando de auditoría salarial, ¿verdad? Pues mirar, como se expresa en el cómic muy gráficamente, los romanos extraían la sal en las salinas de Ostia y la llevaban hasta Roma por una ruta bautizada como la Vía Salaria. Esta vía recorría 242 kilómetros. Esta ruta era custodiada por soldados, ya que la sal era muy valiosa, principalmente porque ayudaba a conservar los alimentos. Estos soldados recibían sal como pago por sus servicios, al cual se le llamaba salarium argentum, que significa dinero de sal. De aquí proviene la palabra salario. Pero bueno, más allá del origen etimológico de la palabra salario, yo quisiera en este vídeo centrarme en el concepto de salario, porque insisto, estamos trabajando en un curso de auditoría salarial. El salario al final es aquella retribución dineraria o no que recibe cualquier persona por la prestación de un servicio o trabajo, ¿verdad? Los salarios, la primera consideración que tendríamos que poner en marcha es que son muy diferentes dependiendo si hablamos del salario de Dinamarca, que tiene un salario medio en torno a los 4.000 euros, o el salario de Bulgaria, que tiene un salario medio de 200 y poco euros. Si miramos el salario medio por comunidades, vemos que, por ejemplo, en el Estado español también hay diferencias importantes en el salario según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Murcia, lamentablemente, se encuentra en la penúltima posición. ¿De qué depende esto? De la estructura productiva. Aquellas regiones que tienen un mayor peso del sector industrial en la estructura productiva suelen tener mejores salarios. Fíjense la diferencia de los salarios dependiendo el lugar donde la bola te haya tocado nacer. Miren, los sueldos hospitalarios en 2015, pongamos un médico, odontólogo. En España estaría en torno a 60.000 euros anuales, pero fíjense, en Irlanda cobraría más de 160.000 euros anuales, y en Estonia estaría en torno a los 45.000 euros. Insisto, el salario va a estar muy en función con la economía del país que tomemos por referencia y la estructura productiva de ese país. Fíjense, los 10 países donde se ofrecen mejores salarios a los médicos. Recuerden que en España el salario de un médico estaba en torno a los 63.000 euros anuales. Ese mismo médico en Estados Unidos cobraría más de 170.000, en Bélgica más de 168.000, en Finlandia más de 160.000, y el clasificado número 10 sería Dinamarca, con más de 99.000 euros anuales, muy por encima de lo que cobraría en nuestro país, en España. Vamos a definir otro concepto, salario mínimo. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que hayan efectuado durante un periodo determinado. Cuantía muy importante, si ustedes se van a dedicar a la auditoría salarial, que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Es un derecho indisponible, como las vacaciones. Un trabajador no puede disponer de sus vacaciones y llegar a un acuerdo con el empleador de que va a trabajar en vacaciones. Pues un trabajador tampoco puede disponer de llegar a un acuerdo, ni vía negociación colectiva, ni vía individual, de un salario que esté por debajo del salario mínimo. En España el salario mínimo ha crecido considerablemente, especial en los últimos años, hay que ser sincero, pero partimos de un salario mínimo de 300 euros en 1990 a un salario mínimo de 950 en 2020. Este salario superaría los 1.000 euros mensuales si lo dividimos
en 12 pagas, pero como saben, en nuestro país tenemos la sana costumbre de hacer 2 pagas extraordinarias en verano y en Navidad, con lo cual el salario mínimo son 950 en 14 pagas, serían más de 1.000 euros en 12 pagas. ¿Y cómo estamos a nivel internacional? Pues regular. Por ejemplo, el salario mínimo en Luxemburgo son 2.071 euros. Ningún ciudadano de Luxemburgo puede trabajar una jornada completa por menos de 2.071 euros. Pero si se van ustedes a los Países Bajos, son 1.615 euros mensuales. Y si se van a Bélgica, son 1.593. Todo esto sin tomar en consideración que países de un gran valor agregado a nivel economías muy pujantes como la de Suecia, Austria, Finlandia o Dinamarca no tienen salario mínimo. ¿Y cómo está la cosa en América Latina? Pues si nosotros la teníamos regular, ellos la tienen un poco peor. Por poner un ejemplo, se puede pasar de los $400, no euros, dólares, en euros sería una cantidad inferior, de Ecuador a los 249 de Argentina, a los 320 de Paraguay. Hay un caso, yo creo que muy especial, que es el caso de Venezuela, donde el salario mínimo es €1,14. ¿Y cuál es la brecha salarial entre hombres y mujeres por países? Pues fíjense, Estonia tiene una brecha del 22,7, es decir, los hombres cobran un 22,7 más que una mujer por el mismo trabajo. Pero en Alemania, que hablamos de una economía robusta, potente de la Unión Europea, esa brecha es del 20,9. Austria, un país tampoco que no se puede dejar de tomar en consideración, 19,6 de brecha. España no está tan mal situada y la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 14%.